Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a todos por participar de este espacio. Hemos querido generar esta actividad para que los ciudadanos católicos y los creyentes en general podamos crecer en participación ciudadana. Es muy importante que todos podamos hacer parte de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Es importante que todos juntos conozcamos los programas de gobierno de nuestros candidatos y de nuestras ciudades y los municipios, para de esta forma poder reflexionar de estos planes de gobierno y tomar las mejores decisiones posibles. Esto se trata del presente y del futuro de todos, pero también de nuestros hijos, que eso es lo más importante para nosotros. Vida por Colombia se ha caracterizado por ser una organización, una agrupación de ciudadanos que lo que persigue en esencia es quitar la venda de los ojos en materias de todo lo que se puedan imaginar, en particular la defensa de la vida, en materia particularmente del aborto. Muy bien. Ciudadanos creyentes, hemos creado este espacio que es de todos, porque las preguntas que hoy vamos a realizar, eh, desde la plataforma del Movimiento Católico, como ya he dicho, Vida por Colombia. Y muy bien, me presento. Quien les habla, yo soy Juan Pablo Moreno, yo soy el padre de dos hijos, uno en camino, otro ya nacido de 1 año y medio, mi esposa María Gómez. Me encuentro en este momento con quienes serán nuestras entrevistadoras de hoy, las presento. Clemencia Salamanca, ella es la directora del Movimiento Vida por Colombia y es abogada. Gloria Yolanda Martínez, que es abogada y defensora de la vida y de la familia. También presento a Juanita Pardo, que es psicóloga e investigadora social y de mercados. Asimismo, les quiero presentar al candidato a la alcaldía, Diego Molano. Hoy estamos con el señor Diego Molano Aponte. Muchas gracias, candidato, por acompañarnos. Diego Andrés Molano nació en Bogotá, tiene 53 años, es administrador de empresas de la Universidad del Rosario y digamos que todos los ciudadanos de a pie del común lo conocemos por su paso por el Ministerio de Defensa en el 2021. Sin embargo, se ha desempeñado o lleva desempeñándose más de 29 años en cargos gerenciales, tanto en el sector público como en el sector privado. Algunos de los más relevantes que encontramos son, fue concejal de Bogotá en el 2016 y del 2016 al 2019, como ya he dicho, fue ministro de Defensa en el 2021, fue director del DAPRE, Departamento de Administración Presidencial, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 2011 al 2013, en el sector privado fue director de la Fundación Bavaria, también fue director adjunto de los programas MIDAS, del USAID, de los programas de outreach del gobierno de Estados Unidos y también fue alto consejero presidencial. Señor candidato, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer parte de este espacio, por abrirnos la conversación. En este momento, pues, tenemos muchas personas y todas las preguntas que se han realizado desde la audiencia son de los ciudadanos de a pie. Y como ya he dicho, muchos solo recuerdan por su paso por el Ministerio de Defensa. No conocíamos más. Sin embargo, me gustaría preguntarle qué quisiera contar de usted que muchos no sepan o que crea que usted que es relevante que conozcan. Y también quisiera saber qué espera de esta entrevista. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación y por participar de este importante panel y este foro para hablar sobre pues, nuestras propuestas a la alcaldía de Bogotá y para nuestra Bogotá, pero también resolver las inquietudes y las preguntas que ustedes tienen en este proceso de decisión de su voto por la alcaldía, que creo mucho y yo comparto con ustedes que mucho de la discusión y la decisión de la alcaldía de Bogotá no va a ser solo propuestas relacionadas con programas, sino con valores y principios que queremos para nuestra sociedad. Yo soy Diego Molano, hijo de Estela y de mi padre Antonio. Mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Él fue militar y a partir de ese momento fui criado por una madre cabeza de hogar, Estela, punta de un taller de confecciones, que hija de 11 hijos, o sea que con 11 hermanos, y para nosotros pues siempre ha sido muy importante ese esfuerzo y reconocemos en nuestra madre, mi hermano y yo, que nos ha sacado adelante. Esposo de Marcela, padre de Sofía, que tiene 23 años, Juan Felipe, 21 años, una familia en la cual llevamos 25 años de casados y 6 de novios, y realmente que para mí es mi roca fundamental. Soy administrador de empresas, como usted lo mencionó, del Rosario. Tengo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia y una especialización en Integración Internacional de la Universidad Javeriana. He estado, como usted lo mencionaron, todo el tiempo en el sector público, muchos años, casi 30.
en varios cargos gerenciales de dirección en temas sociales, en temas de sostenibilidad, también en el sector privado, en el Consejo de Bogotá y como ministro de Defensa. Y particularmente siempre me han apasionado los temas urbanos y los temas de Bogotá. Estoy aquí para la alcaldía de Bogotá porque hace 30 años en la Universidad del Rosario un rector me dijo a mí que por qué no dirigía una cátedra que se llama la Cátedra Bogotá para enseñar a los bogotanos cómo amar su ciudad. Y a partir de ese momento me surgió una pasión muy grande por las ciudades y por Bogotá. He estudiado y trabajado en la ciudad durante mucho tiempo. Inclusive ayudé a crear la carrera de Gestión y Desarrollo Urbanos en la Universidad del Rosario con un propósito de formar los futuros dirigentes de nuestras ciudades. Y me tiene aquí la pasión por Bogotá, este movimiento que fundamos con 117.000 firmas. Lo hicimos con el propósito de presentarnos a la alcaldía con una candidatura independiente que nos permitiera recoger amplios sectores de la sociedad colombiana, y particularmente yo me declaro de centro derecha y creo que uno de los retos que tenemos en la nueva derecha es defender principios y valores, principios como el de la vida, como el de la familia, el de las instituciones, y que en cada sociedad, cada derecho debe haber una responsabilidad, y que lo que debe privilegiar a una sociedad es el mérito, el esfuerzo. Y esta campaña sí la hemos planteado, así la entendemos. Y por eso, pues, muy importante el debate que ustedes quieren discutir hoy sobre diferentes temas esenciales para nuestra sociedad, porque creo que parte de lo que tenemos que lograr en Bogotá es cambiar particularmente un modelo social que nos han venido imponiendo en los últimos 20 años, que ha distorsionado los valores y que ha generado odio en la sociedad. Un odio de división muy grande entre ricos y pobres, entre hijos y padres, entre los jóvenes y la policía, entre los del sur y los del norte, y necesitamos trabajar en cómo unir a los bogotanos. Y por eso nuestra apuesta es una apuesta también muy ideológica y de valores en la propuesta que queremos hacer y en la sociedad que queremos desarrollar en Bogotá hacia el futuro. Así que, pues, muy importante poder discutir con ustedes todas estas propuestas. Nuestro programa se llama Reconstruyamos Bogotá, busca reconstruir la confianza y tiene tres ejes fundamentales: reconstruir la seguridad, reconstruir la movilidad de la ciudad y reconstruir la calidad de vida de nuestra sociedad, especialmente a partir de una apuesta fundamental en una sociedad donde tengamos mayor libertad, mayor igualdad en toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias, señor candidato, por esa primera exposición. Ahora, si le parece, comenzaremos con el espacio de preguntas a partir de nuestras entrevistadoras. En realidad tendremos un espacio de 2 minutos para responder cada una de ellas. Hemos presentado, como ya he dicho, y digamos que reiteradamente comentaré a lo largo de este espacio, es preguntas hechas por ciudadanos de a pie. Los ciudadanos creyentes quieren conocerlo y entender sus propuestas, y pues ya aquí en este espacio, si quieren, arrancamos con Juanita, por favor. El primer espacio de preguntas, si quieres arrancar. Perfecto, Juan Pablo, muchísimas gracias. Buenas noches, candidato Diego Molano. Juanita, buenas noches, un saludo. Muchas gracias, candidato. Represento pues también a una organizaciones no gubernamentales en la ciudad que generamos proyectos sociales educativos. Bueno, es muy importante para nosotros poderlo escuchar. Hay una de las preguntas que nos parecía es muy interesante y dice así, de uno de los ciudadanos, Tatiana Luque, dice: un verdadero líder desarrolla su discurso con base a la unión del pueblo que quiere liderar. ¿Ha pensado usted qué es lo que más nos une a los bogotanos? Lo que amamos todos independientemente de nuestros estratos o colores. Juanita, muchas gracias por esa pregunta. Hoy definitivamente tenemos una sociedad en Bogotá muy dividida, y especialmente con una división generada, como lo decía, a partir de una forma de gobierno que ha implementado una serie de valores que lo que busca es dividir, y dividen a la sociedad en individuos y minorías, y no unen a la sociedad.
y eso ha llevado a que tengamos una política social enfocada en individuos. La política social solo enfocada en la mujer, o enfocada en grupos minoritarios, o enfocada por lo general también, por ejemplo, solo en los jóvenes. Y yo creo que lo que más une a la sociedad es la familia. Nuestra política social busca integrar a la familia especialmente como base de la sociedad. Lo segundo que tenemos que lograr es unir a los bogotanos en torno a cómo particularmente tenemos y aprovechamos una ciudad que da oportunidades de educación y de trabajo a todos los bogotanos, pero que hoy es lo que más valora a los ciudadanos, pero lo cuales no pueden aprovechar. Y yo creo que esa gran diversidad de oportunidades de educación y de trabajo a los ciudadanos nos puede unir mucho, pero hoy eso no está pudiendo ser potencializado. Y lo tercero que creo que nos tiene que unir es propósitos comunes como sociedad. Hoy esta sociedad no hemos podido en proyectos de largo plazo en torno a la educación o en torno a la movilidad, unir en propósitos comunes, porque en las elecciones siempre queda muy dividida la sociedad. Y aquí hemos tenido un grupo de izquierda, voy a decirlo así, desafortunadamente, que ha ganado siempre con el 30% de la elección y ha impuesto una serie de modelos e ideas que no se dan continuidad en el tiempo o que no comparten la mayoría de la sociedad, y por eso se presenta esta división. Yo creo que en esta elección, precisamente al haber una segunda vuelta en Bogotá, pero lo más probable es que haya esa segunda vuelta, el candidato que gane la alcaldía va a lograr unir, no solo desde el punto de vista ideológico de valores, pero democrático, a la sociedad en torno a proyectos, valores y apuestas de largo plazo por la sociedad. Muchas gracias por su respuesta. Juanita, si quieres pasamos a la siguiente. Claro, muchas gracias, candidato. Este es el bloque de preguntas sobre ciudadanía. Y también Ana Espinosa nos pregunta que cómo puede ayudar, o cómo más bien se logran equipos realmente competitivos y equipos incorruptibles que logren ayudarle a conocer las necesidades reales de Bogotá y poder trabajar en sinergia con y para los ciudadanos. Muy bien, para Ana, gracias por la pregunta. Lo primero, yo creo que, y ustedes que están aquí en el proceso de evaluación, uno siempre tiene que mirar la trayectoria. Yo llevo 30 años en el servicio público, he liderado varios cargos públicos, o sea que la experiencia que tengo es real en términos de manejo de crisis, de manejo de entidades y de ejecución de presupuesto. A lo largo de mi vida profesional he ejecutado aproximadamente 100 billones de pesos en los cargos o en el ICBF o en Acción Social o en el Ministerio de Defensa, un presupuesto muy importante, y en todos ellos no tengo una investigación. Lo hemos hecho con toda probidad y con mucho profesionalismo y mucha calidad. Y en todos ellos me han acompañado, hemos conformado equipos siempre competentes. Yo creo que lo que necesita una sociedad, y especialmente en el sector público, son personas que tienen experiencia, conocimientos, que no lleguen a improvisar, pero que además amen y quieran el servicio público y su propósito sea servir realmente a la ciudadanía. Y eso involucra pues un ejercicio para poder vincular gente, no para hacer favores, sino realmente para servir y para armar equipos de alto desempeño. Y en general es lo que hemos logrado, o tanto en Acción Social, que logramos, por ejemplo, contribuir a que 1.500.000 familias superaran la pobreza extrema, o en el ICDF, que logramos implementar el programa de Cero a Siempre para llegar a 1.100.000 niños y formalizar a todas las madres comunitarias, o en el Ministerio de Defensa buscando profesionalizar mucho más pues, la labor de nuestros soldados y policías, especialmente la policía en los últimos 2 años que hicimos una gran apuesta. Y en esa medida esos equipos tienen que tener vocación de servicio. Alguna vez yo estudié administración de empresas, y uno en el sector público tiene que vincular gente muy competente, muy confiable, pero que ame el servir a los ciudadanos. Eso es tal vez lo más importante en los equipos que hemos conformado. Y con respecto a la participación, a mí yo creo que, pues por supuesto, como colombiano, nuestra constitución establece la participación de la ciudadanía, pero yo creo que la participación tiene que ser muy en la práctica y muy con la comunidad. Yo siempre le decía a todos mis funcionarios en el consejo y en la acción social que una cosa es muy diferente es estar sentado en la 26 con 30 o en el centro de Bogotá, o ir realmente
a conocer y a trabajar las necesidades de una comunidad, de un barrio vulnerable, de una madre cabeza de hogar, de un joven que ha estado en los temas de adicción y drogas, para sacarlos a ellos de allá. La política, por ejemplo, social, tiene que ser muy discutida, conocer la realidad para poderla hacer muy práctica, y esa es la mejor forma de implementar política social, aquella que hace cosas prácticas, importantes, de muy buena calidad, escuchando a los ciudadanos. Muy bien. Juanito, la siguiente pregunta, por favor. Gracias, candidato. Vamos a ir con el siguiente bloque de preguntas. Vamos a complementar. Muchas gracias. Gloria Yolanda, si nos puedes ayudar, por favor, con la primera pregunta respecto de la ciudadanía. Diego, buenas noches. Gloria Yolanda Martínez. He trabajado muy comprometida y muy sensible a todo el tema de nuestros gobernantes, y por ese motivo estoy aquí en representación de algunos ciudadanos que tienen bastantes inquietudes al respecto. Una de esas preguntas, y creo que es de las más álgidas, es relacionado, además del tema de la seguridad en Bogotá, ¿qué otros problemas visualiza para Bogotá y cómo piensas abordarlo, hablando de la cultura ciudadana y de la ciudadanía? Pero la cultura ciudadana y... De la ciudadanía, la cultura ciudadana. Ok, muy bien. Pues mira, Gloria, nuestro programa es Reconstruyamos Bogotá, y tiene 3 pilares: la seguridad, la calidad de vida y la movilidad. Para nosotros, el eje central de calidad de vida se cimenta en cómo logramos una ciudad mucho más educadora a lo largo de la vida de todos los ciudadanos. Nuestra apuesta en los temas de crear una ciudadanía con más valores, una ciudad más competente, una ciudadanía más productiva, y una ciudadanía más solidaria, es nuestra apuesta. Lo que queremos es, primero, una gran apuesta en primera infancia. Nosotros hoy tenemos alrededor de 450.000 niños en primera infancia, de 0 a 5 años, y hay casi 20.000 de ellos que no están teniendo ningún tipo de servicio de atención. Yo lo que quisiera promover y vamos a implementar es una cobertura universal para que todos los niños, desde la gestación hasta los 5 años, tengan algún tipo de atención y especialmente un desarrollo infantil temprano a partir de estimulación temprana, a partir también de unos jardines que ya sean de integración social del ICBF o de privados, de modo que puedan atenderlos, en donde tengamos, en primer lugar, una escuela de padres para que uno le enseñen a ser papá en el siglo XXI. O sea, enseñarlo a ser papá y mamá en el siglo XXI no es fácil. Yo fui director del ICBF y enseñarle a los papás con las nuevas complejidades involucra que las familias y especialmente los padres sean formados para ellos en pleno siglo XXI, de modo que ellos puedan tomar el liderazgo y las riendas de la formación de sus hijos en muchas decisiones. Esa es la primera apuesta, y lo que queremos es una cobertura universal. Yo digo aquí a veces un tema que es como fuerte, y es que en el ICF nosotros logramos un programa para 1.100.000 niños a nivel nacional, y en Bogotá todavía no tenemos cobertura completa de los niños de 0 a 5 años, y yo creo que esa es la gran apuesta. Si uno logra realmente que los niños de 0 a 5 años, primero, sean deseados, segundo, sean en su gestación estimulados con afecto, con responsabilidad de padre y madre, pero además luego a lo largo de ese proceso hay una adecuada nutrición, una estimulación temprana, un desarrollo psicoafectivo y un acompañamiento, va a cambiar la generación de Bogotá, porque está probado no solo científicamente, sino con un premio Nobel que demostró que si uno invierte en la primera infancia como sociedad, en los siguientes 20 años tiene menos embarazos de los adolescentes, menos propensión al consumo de alcohol y drogas, adicionalmente mejores resultados educativos y mejor tasa de empleabilidad de los jóvenes. Así que para mí esa es la gran apuesta, y hay que hacer una protección muy grande de los niños de 0 a 5 años. En el caso del ciclo educativo de la secundaria y la media, perdón, la media y la básica, en primaria y secundaria, la gran apuesta nuestra es cómo logramos más jornada escolar. Hoy tenemos una gran inequidad en Bogotá de casi 700.000 jóvenes que tenemos en educación, solo 350.000 están en jornada completa de 8 horas.
o sea que los otros jóvenes pierden la mitad de la jornada cuando ya salen del grado 11, y eso ya solo los atrasa en términos de rendimiento educativo, de calidad educativa, y por eso queremos extender una jornada complementaria muy alrededor del deporte, muy alrededor de la tecnología, muy alrededor de la ciudadanía especialmente. Y finalmente queremos una gran apuesta en la universidad postsecundaria. Tenemos un reto enorme con los jóvenes en Bogotá. Tenemos hoy casi 300.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, y en los próximos años 500.000 jóvenes estarían buscando una educación postsecundaria, y lo que hemos planteado es una universidad digital metropolitana. Hoy en todas las universidades estamos viendo caer las matrículas después de la pandemia. Los jóvenes quieren una educación pues mucho más flexible, con más competencias, pero necesitamos una educación que incentive valores, principios y a la vez competencias y flexible en el proceso. Y eso lo queremos trabajar mucho a través de una educación digital con una red muy importante. Y para terminar, en el tema de cultura ciudadana y ciudadanía, yo creo que en Bogotá tuvimos nuestra época de esplendor, en la época de Antanas Mocus, cuando pues, tuvimos una ciudad que florecía, reverdecía y era absolutamente alucinante desde el punto de vista de cómo vimos en la época de Antanas Mocus y Peñalosa Mocus un crecimiento de la cultura, el amor propio de la ciudad, pero eso se perdió, y por eso queremos hacer una gran campaña de reinducción ciudadana en colegios, en empresas, en universidades durante el primer año de gobierno, para que cada uno asuma su rol. Esta ciudad ha crecido mucho en garantizar derechos, pero particularmente no, cada derecho tiene que estar asociado a una responsabilidad. Aquí se nos olvidaron las responsabilidades con la ciudad. Por eso tenemos una ciudad que hoy es muy desafortunado el comportamiento ciudadano en el transporte público, con los colados, los peatones en la vía, la pelea entre el conductor del taxi con el del bus, con el del bus, con el del carro con el de la moto. Y tenemos una ciudad caótica en comportamientos ciudadanos y en responsabilidades ciudadanas, y esa es la gran apuesta que queremos hacer en esa reinducción ciudadana el primer año. Muy bien, muchas gracias. Y precisamente hablando de este tema de la cultura ciudadana, te transmito una pregunta de un ciudadano. ¿Cuánto pierde el Transmilenio a diario por la cultura del colado y cómo afecta al distrito? Esa pregunta es buenísima. Imagínate que el otro día estaba con una empresa, y voy a contarle esta historia porque a mí me impactó mucho. Entonces, yo estaba en una empresa haciendo una charla pues para todos los trabajadores, y entonces yo dije, los colados son unos corruptos. Y una señora me levantó la mano, yo no soy una corrupta. Yo le dije, pero bueno, ¿cómo es? ¿Tú por qué no? Entonces, ¿por qué te cuelas? Me dijo, porque no me alcanza. Porque yo gano el mínimo y que 140.000 pesos es mi subsidio de transporte, y entonces los días que no me alcanza, que es los viernes y los sábados, yo me cuelo. Porque acuérdense que las familias más pobres tienen su presupuesto por bolsitas, la bolsita de la comida, la bolsita de la alimentación, la bolsita del Transmilenio, y si no le alcanza, yo me cuelo 3 días a la semana. Esa oportunidad aprendí, lo vengo estudiando mucho. En Bogotá hay 3 tipos de colados. Los colados, y en Bogotá es muy grave el tema de colados. De cada 100 personas que se suben a Transmilenio, 30 se cuelan. Pero los 3 tipos de colados son: uno, los malos, o sea, los que lo hacen por dañados, porque quieren robar, porque entran a atacar. Otro grupo que son los colados de ocasión, o sea, el que ven al del lado le dice, si este se cola, yo no voy a ser tan bueno colarme, y entonces lo hacen en ese instante. Y los otros porque no les alcanza. Entonces, lo que tenemos que lograr en Transmilenio es cómo abordamos esa problemática muy bien organizada. En Bogotá se mueven 4 millones de personas en el Transmilenio, 2 millones en los buses azules y amarillos que ustedes ven, y otros 2 millones en los buses rojos. Los principales colados se dan en los buses azules. ¿Qué tenemos que hacer? Para los colados malos, seguridad, captura y multas. Y para eso vamos a crear una policía que va a ir en los buses rojos, azules y en las estaciones de Transmilenio, como lo tiene Nueva York. Usted va a Nueva York, hay una policía que entra, pide el tiquete. Si usted no tiene el tiquete, pues lo llevan, le ponen una sanción o una contravención, y usted tiene que actuar. Y ahí es uso de fuerza. Para los colados de ocasión, pues hay que hacer unas cosas de barreras físicas. La cultura ciudadana se hace con barreras físicas también. Por supuesto, unas estaciones con puertas que sí funcionan, unas estaciones con torniquetes más altos, cámaras de vigilancia y control para que la gente se sienta agredida, y la presencia de la policía. Y para los que no les alcanza, pero tienen la intención de hacerlo bien, hemos planteado una propuesta que consideramos novedosa, y es que en Bogotá se pierden 11.000 millones de pesos al día
encolados. Eso es un desastre. Tenemos un déficit de 3 billones en Transmilenio. Pero ¿cómo pretendemos revertir esa situación? Haciendo todo lo contrario a lo que hace el gobierno nacional. El gobierno nacional premia a los delincuentes. Nosotros vamos a premiar a los buenos en todo lo que hagamos, en toda la política social. La propuesta que tenemos es la siguiente, es decirle a todos aquellos que utilicen la tarjeta de Transmilenio las 10 veces a la semana, ida y vuelta, el fin de semana tiene 100% de descuento, o sea, Transmilenio gratis. Vamos a premiar a los que lo hacen bien, de modo que el fin de semana pueden utilizar Transmilenio gratis, acumulan puntos, de modo que creamos una cultura ciudadana de uso de la tarjeta y ganan plata. Y eso le sirve a esa familia, esa plática extra, pues primero para no seguirse colando y segundo porque esa plática le ayuda para más alimentación, para más ropa útiles de los niños. Y por supuesto hay que crear una cultura, a ti que me has preguntado, y voy a poner el ejemplo del metro. Nosotros vamos a terminar el metro de la línea 1 sí, y no vamos a permitir que el alcalde, perdón, que el presidente Petro pues desvíe la línea y no la quiere ejecutar. Pero en vez de estar discutiendo si el metro es elevado o subterráneo, cuando ya está contratado elevado, cuando deberíamos estar dedicados a la ejecución, hay que crear una cultura metro. En Medellín se demoraron 8 años antes de la entrada del metro, donde en los colegios le estaban educando a los niños en cómo respetar la fila en el metro, en cómo ceder el asiento a los adultos mayores en el metro, en cómo debería mantenerlo bonito, organizado. Crearon la cultura y transformaron la cultura ciudadana a partir de las obras de infraestructura como el metro. Eso tenemos que hacer con nuestro metro de Bogotá también. Gracias, Diego. Una última pregunta en cuanto a este tema de la ciudadanía, y es, ¿cómo podremos apoyar a su gobierno en el evento de la elección? Los grupos Provida y los creyentes en el programa de gobierno. Uy, tengo 3 propuestas que necesito vincularlos activamente a partir del 1 de enero. La primera es una propuesta de qué vamos a hacer con los habitantes de la calle de la ciudad y especialmente con los que están vinculados con niños. Hoy tenemos un problema de explotación sexual descomunal en la ciudad. Lo que está pasando en las localidades como Santa Fe, con explotación sexual infantil, de todos aquellos que son hijos de habitantes de la calle o de recicladores de la ciudad es indescriptible. Yo fui director del ICF, conozco muy bien el caso de niñez, pero en Bogotá hace una década y seguramente ustedes, lo que pasa es que ustedes son más jóvenes que yo, ustedes, acuérdense que con el padre Javier de Nicoló logramos un propósito social muy importante, que no hubiera niños en la calle. Los famosos, en su época, gamines, logramos después del Código de Infancia y Adolescencia que no existieran en Bogotá y otra vez nos llenamos a partir de los habitantes de las calles, de algunos grupos indígenas, de los recicladores, otra vez de niños en las calles con unos abusos y explotación sexual que no puede ser. Por eso la primera tarea es cómo hacemos una gran campaña de choque el primer año para lograr sacar a las familias habitantes de la calle y especialmente los niños. Y en eso yo, sin ambajes, lo digo y aquí con este grupo, qué bueno poder decirlo. Cuando yo fui director del ICF, yo conocí que las mejores fundaciones sociales que logran sacar habitantes de la calle, porque tienen pues diagnóstico dual, primero problemas psicológicos y segundo de consumo, son aquellas que tienen componentes religiosos y espirituales. Tú le preguntas a un habitante de la calle, ¿por qué saliste de allá? El que ha participado en un programa que tiene un componente espiritual dice, por Dios. Y hoy en el distrito no los vinculan, no los utilizan. Lo mismo sucede con los consumidores de alcohol y drogas. Solo en aquellos componentes espirituales puede ser. Yo conozco una iglesia cristiana que tiene una fundación maravillosa que tiene las tasas más importantes de éxito en resocialización a habitantes de la calle y el componente espiritual es vital. El pastor Eduardo en Santa Fe hace una labor maravillosa. Esa es la primera tarea que tenemos que abordar. La segunda, y que me encantaría poder vincularlos a ustedes directamente en el desarrollo de esa tarea. La segunda es una cosa muy importante y es cómo nos ayudan con programas de voluntariado en toda la ciudad. Nosotros no podemos abordar esta ciudad si no tenemos una ciudadanía que se conecte con los otros ciudadanos. Y tenemos un programa muy importante que hacer con todo esto de la prevención de consumo de alcohol y drogas en la ciudad y con esto de la explotación sexual. Hay que hacer un programa de voluntariado en todos los barrios
populares. Hoy tenemos 60 barrios que están inundados por estas bandas de microtráfico que están incorporando niños y jóvenes en esto, y necesitamos hacer un programa de voluntariado muy grande en esos barrios. Y lo tercero, pues no es del core principal de lo que ustedes hacen, pero ahí sí voy a invitar a todos los ciudadanos, es nosotros tenemos que cada uno de ustedes nos ayude con una gran jornada de embellecimiento de Bogotá. Hoy tenemos una ciudad sucia, fea, lúgubre, llena de basura, de roedores, de ratos por todo lado, y uno no puede tener una ciudad bonita o querer una ciudad si no la ve bonita y organizada. Y a nosotros nos acostumbraron a vivir mal en una ciudad llena de basura, y aquí sí vamos a convocar a todas las organizaciones sociales, cristianas, católicas, de jóvenes ambientalistas, a que hagamos una gran jornada de embellecimiento de los barrios de esta ciudad, de las calles de esta ciudad, y especialmente en algunos espacios. Yo creo en el arte urbano, pero el arte urbano debe ser focalizado, y hay una gran diferencia entre arte urbano y el otro firmas vandálicas o símbolos diabólicos o demoníacos que ponen en toda la ciudad, que generan, es una gran preocupación y desesperanza en toda la ciudad. Esas son las tres actividades principales en las que me encantaría que estén involucrados a partir del 1 de enero. Muchas gracias, Diego. Bien, muchas gracias, señor candidato. Ya llevamos más o menos 30 minutos. Les pediría que fuéramos un poco más cortos, tanto en la formulación de las preguntas y mantener un poco, ser un poco más concisos. Muchas gracias en todo caso. Muy bien, ahora una de las preguntas que surge de economía es: ¿en qué industrias Bogotá debe destacarse o cómo realmente va a marcar una ventaja competitiva para el desarrollo económico de la ciudad? ¿Y qué políticas podríamos implementar para que eso pudiera, pues, plantea usted implementar para que eso ocurra? Las perspectivas económicas del país no son buenas. Tenemos un gobierno que ha implementado una política económica, fiscal y, si sale la laboral, que va a ser muy compleja para Bogotá y para el país. Por lo tanto, la responsabilidad del alcalde es cómo hacemos un efecto contracíclico a lo que puede pasar. Tres son las propuestas que tenemos. Primero, el gobierno le subió los impuestos a las empresas. Nosotros tenemos la visión de desarrollar un clúster y un sector industrial muy especial alrededor del río Bogotá. Que en los próximos, vamos a cumplir 500 años en Bogotá. Hemos visto siempre los cerros orientales. Los próximos 500 años queremos que el río Bogotá sea el gran corazón de la sabana. Eso involucra un bosque alrededor un río Bogotá descontaminado, un bosque alrededor del río y unos incentivos tributarios de descuento del ICA para las industrias que se localicen ahí. Lo que está determinado y lo que queremos, hay una apuesta especialmente para hacer una ciudad que sea ejemplo en desarrollo de software, de plataformas de desarrollo de software, y formar a nuestros jóvenes. Una gran apuesta en las industrias de servicios y particularmente de economías creativas. Lo tercero, una gran apuesta yo quiero promover que Bogotá sea la capital de la movilidad eléctrica. Vamos a tener tren eléctrico, Regiotram, Metrocables, inclusive tenemos la flota de buses eléctricos más grande de América Latina, pero deberíamos no solo usar el transporte eléctrico, sino tener una base industrial de buses eléctricos, de patinetas eléctricas, de servicios a la movilidad eléctrica, que además nos pondrían a la vanguardia de esa actividad. Y eso lo logramos con descuento de impuestos. Primera apuesta. Segunda apuesta, hay 58 billones de pesos en obras contratadas entre el metro, línea 1, el Regiotram de Occidente, el Regiotram del Norte, la autopista Norte. Eso lo tenemos que utilizar como efecto contracíclico para generar empleo en la ciudad y poder mantener el nivel de ingreso de los ciudadanos. Y lo tercero es una política especialmente de un subsidio complementario de vivienda del distrito. El gobierno nacional le quitó un subsidio de vivienda que se llama Mi Casa Ya a Bogotá, lo focalizó en las áreas rurales, y eso está afectando mucho la economía. Todas las iniciaciones de vivienda se pararon este año, todas las construcciones de vivienda nueva también, y las asignaciones. Nosotros necesitamos hacer un efecto contracíclico y vamos a asignar 1 billón de pesos más para hacer un subsidio complementario de vivienda para que se mueva la economía. Pues primero para que las familias puedan tener vivienda, pero también para que se mueva la economía y los hogares puedan tener su casa propia, las familias puedan tener su casa propia y además se mueva la economía. Muy bien, muchas gracias. Clemencia, si quieres pasamos al tema de ideología. Estás en mute. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Diego, por este compartir. Bueno, te he oído hablar mucho del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Veo que lo viviste con pasión. Seguramente fue algo que marcó tu vida, porque 3 o 4 veces lo has mencionado ahorita. Cuando somos abuelas, yo gracias a Dios voy para mi 6º nieto,
Soy esposa, madre de 3 maravillosos hijos y de 2 maravillosas nueras. Y me preocupa mucho la familia, que es otra de las cosas que mencionaste ahorita con mucha pasión, como que nos identificaba a todos los bogotanos. Hay una pregunta que voy a leer textualmente porque me parece muy importante, la hace Doris Roa, también de Vida por Colombia, y creo que es muy importante que nos deje saber qué es lo que piensas hacer para remediar esta situación. Dice lo siguiente: hemos visto que bajo los parámetros de género, educación sexual y deseos de reescribir la historia de Colombia, la alcaldía actual y otras anteriores ha emprendido un adoctrinamiento en colegios públicos, red de bibliotecas, IDARTE y otras entidades del distrito, programas nido para la infancia, artistas en los espacios públicos. Queremos preguntarte cómo vas a manejar o desmontar estos laboratorios de adoctrinamiento de género para todas las edades, si hay miles de niños y jóvenes en estos programas. Pues magnífica pregunta y creo que es una de las grandes discusiones. La derecha en Colombia estaba muy acostumbrada a hablar de solo seguridad y economía. Y yo creo que ahorita la derecha tiene que hablar de vida, tiene que hablar de equidad de género, tiene que hablar del planeta, tiene que hablar de otros temas y tener posturas firmes frente a esa realidad. Yo como alcalde de Bogotá voy a propender por la neutralidad educativa, la neutralidad en materia de género y la neutralidad en materia política, porque lo que ha venido sucediendo en Colombia y especialmente en Bogotá en los últimos años es un adoctrinamiento muy grande en materia de género y en materia política en la ciudad, y los colegios públicos en eso deben garantizarse la neutralidad. ¿Cómo pretendemos abordar este proceso? Lo primero, nuevamente insisto en escuela de padres. Yo creo que la gran apuesta nuestra es cómo logramos fortalecer la familia y los padres en el proceso de formación de sus hijos, en no solo valores y competencias, sino en la definición de los proyectos de vida de sus hijos, y eso requiere una formación en padres, de modo que ellos estén empoderados para poder cumplir esa función al interior de su hogar, pero también en las instituciones educativas que cumplan un papel vital. Lo segundo es cómo empoderamos a esos padres para que participen activamente de los procesos de las definiciones educativas de sus jardines y de los colegios de sus hijos, porque hoy lo estamos dejando al garete, nadie participa, nadie actúa, y lo que tenemos es un sindicato que es el que influye y define al final cuál es el proceso educativo. Y lo tercero que queremos desarrollar desde esta perspectiva, pues por supuesto es hacer una revisión frente a este principio de neutralidad educativa, frente a los materiales que ya se han desarrollado en los colegios y que se han impuesto en los colegios. Entonces nos toca hacer una revisión si queremos cumplir ese propósito de neutralidad educativa. Y por otra parte, yo quisiera, y eso es una apuesta fundamental, es la libertad para decidir en qué colegio quieren tener a sus hijos cada familia. Por supuesto, tenemos tenemos 400 colegios públicos en Bogotá, más o menos 700.000 estudiantes en los colegios públicos, pero tenemos casi el triple de estudiantes en colegios privados. Y uno tiene que, estos adoctrinamientos se dan en los colegios públicos y en los colegios privados también. Por eso la línea tiene que ser regulada para los colegios públicos y privados, pero también en muchos, especialmente en aquellos donde no haya cupos escolares, porque hoy en Bogotá no hay cupos escolares, mandan a los niños a cualquier colegio público, así le toque ir a 2 horas. Si está en Suba y lo tiene que mandar en Gativá o a Barrios Unidos, le toca 2 horas eso es un pecado con cada uno de esos niños, 2 horas tratando de llegar a otro colegio porque solo sea público, cuando hay una oferta y hay colegios cristianos, católicos, si quisiera tomar una decisión, que puedan tomar la decisión y eso lo paga el distrito con un bono también. Yo voy a promover ese tipo también de alguna forma de alternativa de discusión. No se puede para todos los estudiantes porque tenemos un buen número de colegios públicos, pero para una mayoría que no tengan cupos en sus colegios, montar esa competencia de modo que el padre tenga mayor capacidad de decisión. Muchas gracias. Yo veo también un poco el tema de la complementariedad, y en este sentido debo serte muy sincera. Hay algo que detiene mucho a los creyentes para votar por ti, y es el tema que tú en algún momento trabajaste en bienestar familiar con respecto a la adopción y adopción de padres del mismo sexo. Entonces yo pregunto ahorita, ¿qué tanto piensas tú en la familia como que es complementaria, que papá y mamá son necesarios,
que el derecho es del niño a tener un papá y una mamá y no tanto de la pareja a tener un bebé? No, yo creo que hay una mala percepción o conocimiento de la decisión que a mí me tocó tomar. De Ok. hecho, yo fui como ministro, como director del ICBF, impulsé el programa de mayor crecimiento del número de adopciones que había sido eh, trastocada por una decisión judicial en donde los jueces obligaban a consultar hasta el 6º grado de consanguinidad para poder tomar la decisión de adopción, y los niños se nos estaban quedando en el ICBF, y logramos crecer más o menos de unas 1.800 adopciones al año a casi 2.400, y montamos un programa especial que se llamaba Super Amigos, porque los niños del ICBF son adoptados principalmente hasta cuando lleguen a 11, 12 años. De ahí en adelante es muy difícil que un padre lo adopte, pero el ICBF tenía jóvenes hasta los 18 años, y lo que montamos fue un programa especial en mi época de Super Amigos para que algunos padres, así no los adoptaran, hicieran una tutoría de acompañamiento de sus hijos, y fue un programa muy exitoso. El caso que particularmente te refieres, primero, no fue una pareja. Yo llegué al ICBF y en el ICBF he iniciado el proceso de adopción, especialmente un proceso de adopción para una persona. En la Constitución colombiana, antes de esa época, establecía eso porque no había pasado la decisión de la Corte de adopciones de parejas del mismo sexo. En mi época, las posibilidades de adopción eran solo dos: una pareja heterosexual o una persona soltera. El caso que me tocó a mí es la directora anterior a que yo estuviera, hizo un proceso, una persona, una pareja, una pareja no, un soltero, inició su proceso de adopción y culminó su proceso de adopción como soltero. Al final, la directora anterior y una defensora de familia se dieron cuenta de que él era homosexual, y él se lo ratificó. Durante todo el proceso no le había dicho, y le pararon el proceso de adopción cuando ya se había firmado, cuando ya estaba organizado. Entonces le interpuso una decisión judicial, y esa decisión judicial ya me tocó resolverla a mí. Esa decisión judicial establecía que él era padre y que había cumplido todo el proceso. Cuando yo llegué allí al ICF, lo que hice fue revisar todo el antecedente judicial, teniendo en cuenta que como funcionario público uno tiene que cumplir las normas, y que había varias leyes de discriminación que podrían ser aplicadas en este caso porque él ya era su padre de acuerdo con el proceso de adopción que había tenido, en primer lugar. Y segundo, yo le puse atención a los niños. Yo fui a hablar con los niños, eran dos niños, uno de 5 y otro de 7 años, que él había adoptado y están en ese proceso de adopción. Y él había ya vivido con ellos 6 meses y se los habían quitado después. Yo le pregunté a los niños, ya lo consideraban su padre. De todas formas, para entregarlo, inclusive hicimos un proceso de valoración en los países, especialmente en España, donde se hace una valoración especial para el caso de padres del mismo sexo cuando van a adoptar un niño, de modo que el niño no se pueda hacer el riesgo. Esa prueba se la aplicamos a ese padre soltero, y por eso finalmente se tomó la decisión de entregárselo. Eso fue el caso particular. Ok, muchas gracias. Realmente era muy importante conocer esa situación porque generaba mucha preocupación por parte de los creyentes. Hay varias preguntas sobre fuerza pública. Dado que el tiempo es tan corto, voy a mencionar solamente una para que ya pasemos a otros temas, porque yo tenía asignados esos 2 temas. Y es el siguiente: ¿cómo motivar a un cuerpo de policía que arriesga su vida diariamente, pero ve que al final de sus esfuerzos son en vano, pues el sistema judicial y penitenciario no funciona en Bogotá? Qué buena pregunta, y como ministro de Defensa sí que me lo pregunté varias veces, pero yo creo que tenemos una crisis muy grande de autoridad y de respaldo a nuestra policía, especialmente a nuestra policía, a nuestros soldados, pero especialmente a nuestra policía en Bogotá, y ese tiene que ser un propósito: cómo tenemos en Bogotá más y mejores policías más respetados. Y por eso en Bogotá tenemos que abordar esta tarea de una forma fundamental, que es lo siguiente: como ministro de Defensa, después de los paros y los bloqueos, promovemos una ley que se llama una ley del patrullero. Esa ley obliga a que todos los patrulleros que prestan servicio en las ciudades, especialmente de vigilancia ciudadana, tienen que certificarse en competencias. Esa certificación en competencias obliga a que cada 4 o 5 años tengan que certificarse, como lo hacen las empresas de seguridad privada, en derechos humanos, en uso de la fuerza, en procedimientos policiales, en servicio policial. Cada 4 o 5 años se hace la valoración. Si les va bien y pasan la certificación, reciben una bonificación adicional
y ascienden. O si no, tienen que presentar una segunda oportunidad si no salen de la policía. Y vamos a implementar esa ley. Yo recuerdo cuando fui profesor en la Universidad del Rosario, Mocus hizo pasar a todos los policías por todas las universidades de Bogotá en cultura ciudadana. Y eso vamos a hacer en mi caso, de modo que los policías tengan mejores competencias. Eso es lo primero. Y que sean respetados por los ciudadanos. Pero lo segundo es el respaldo y el apoyo que el alcalde le tiene que dar a cada policía. A nuestros policías los entregaron en la época del paro y el bloqueo. La ciudadanía y la alcaldesa tomaron partido por los vándalos y no por los policías, y no los respaldaron. Y la única forma de garantizarle la moral, la motivación, es cuando uno entiende que a cada policía que ha tomado esa decisión personal de un juramento de inclusive sacrificar su propia vida por defender la vida de los demás, es un juramento que hay que apoyar para que en cualquier proceso jurídico o actuación siempre tenga el respaldo y se parta del principio de la buena fe en su actuación, de modo que se respete su autoridad, y eso vamos a hacer desde la alcaldía mayor. Y por supuesto, lo tercero, sí tenemos que mejorar las condiciones del número de policías que necesita Bogotá y la formación de esos policías. Nuestra apuesta es el distrito va a pagar 3.000 policías nuevos para incorporarlos a la Policía Nacional, no como quiere la alcaldesa, una policía política local, sino la Policía Nacional, para que presten servicios en parques y colegios, especialmente para control del tema de microtráfico y consumo, y en los Transmilenios y en el transporte público. Bueno, muchas gracias. No hago más preguntas porque el tiempo ya se agota. Muy bien, señor candidato, muchas gracias. Sara, si quieres procedemos con las preguntas de contratación y de gobierno. Bueno, buenas noches para todos. Estoy muy emocionada de estar en este espacio. Un saludo para todos los oyentes de Vida por Colombia. Muchas gracias por la invitación, Juanita. Y un saludo para Diego, que lo siento muy cercano y siempre he sentido que tiene gran apertura para escuchar a los ciudadanos. La primera pregunta la formula Alejandro. Y pienso que la podría formular cualquier persona de los que estamos acá. Colombia y Bogotá específicamente está experimentando una crisis de desesperanza, Diego. Vemos con preocupación lo que sucede a nivel nacional con el gobierno Petro. Especialmente esta semana ha sido muy dura. ¿Qué podemos hacer desde la alcaldía para retomar el rumbo? Que los grandes proyectos que necesita Bogotá salgan adelante, así como la recuperación de la ciudad y todo este problema de la inseguridad. ¿Cómo vas a hacer para moverte con un gobierno como el de Petro? Lo primero, a mí me dicen, pero ¿cómo va usted, si usted ha hecho oposición a Petro, cómo va a hacer para ser alcalde de Bogotá? Lo primero que tenemos que tomar conciencia es que en democracia las mayorías votan porque quieren una opción, y eso es tan relevante como que no podemos permitir una idea que está moviendo el mismo Petro, y es que nadie puede ser alcalde si no es amigo de él, porque va a parar las obras. En democracia, por el contrario, una manifestación democrática por un candidato a oposición, como es mi caso, es una manifestación para que se haga el metro de Bogotá, por ejemplo, el metro elevado, que es el que estamos defendiendo, y en esa medida tienen que respetarle al presidente decisiones, no solo judiciales o jurídicas, sino también en política de la mayoría de la población y de los ciudadanos. Y por supuesto, lo mejor que podemos hacer en Bogotá es hacer una apuesta por tener una alcaldía que sirva de tabla de salvación a Colombia. Y lo digo por lo siguiente, porque la próxima elección no es una elección de un alcalde que vaya a tapar un hueco o contratar más policías. Es una elección de cómo salvamos la democracia y cómo desde Bogotá nos servimos de contrapeso a lo que puede pasar en el gobierno nacional. Y lo voy a decir, y eso tiene que suceder en la práctica, primero, porque los ciudadanos quieren soluciones reales a los problemas sociales y de seguridad que está viviendo la ciudadanía. No puede la ciudadanía vivir con miedo como hoy vivimos, sin salir a la calle, preocupados por la vida de nuestros hijos, si van al colegio, si regresan del colegio, si nuestras esposas y nuestras hijas, cuando salen a tomar un Transmilenio o un carro, van a salir atracadas y afectadas o vulneradas con tanto acoso que hay en el sistema de transporte público, y uno necesita soluciones reales para que las ciudadanos puedan vivir tranquilos. Lo segundo es poder hacer todo el contrapeso para que, y en eso los bogotanos pueden tener la seguridad de que yo los voy a proteger. Si el gobierno nacional quiere afectar la economía como le está afectando, en Bogotá vamos a hacer todos los esfuerzos. Allá le subieron los impuestos, acá le vamos a bajar los impuestos para que las empresas progresen y avancen y no se pare la inversión. Si allá dice que le van a pagar a los delincuentes por no matar, aquí vamos a montar un programa para que 500.000 familias, las más vulnerables, reciban $500.000 mensuales para que sus hijos que hacen lo correcto estudien, emprenden o trabajan.
De modo que hagamos ese contrapeso. Si aquí, si lo que vemos es que en el nivel nacional se va a afectar de manera grave la salud, el 80% de los bogotanos tenemos una EPS privada. Vamos a tener que pedir cita a través de un hospital con cualquier especialista. Eso va a ser un caos para casi 4 millones de bogotanos. Entonces nosotros necesitamos tener una capacidad gerencial para manejar estas crisis y en esa medida eso lo representamos nosotros. Por supuesto, la Constitución establece colaboración armónica entre los poderes y a mí me verán defendiendo los valores, los principios y los mandatos que nos dio la ciudadanía en beneficio de Bogotá y colaborando y coordinando en otros temas que tiene responsabilidad el gobierno con Bogotá. Muchas gracias por eso. Bueno, siguiente vamos a hablar de impuestos, que ya lo mencionaste. Bogotá es una de las ciudades del mundo que paga impuestos más costosos. La diferencia con otros países es que la inversión del dinero sí se ve reflejada en vías, salud y recreación. De hecho, es una de las ciudades en donde es más costoso tener un vehículo. Y ahora con el problema del pico y placa de todo el día, esto ha ido realmente en contra de la capacidad adquisitiva de muchas personas que necesitan su vehículo para poder trabajar. ¿Qué podemos esperar sobre este tema los bogotanos, Diego? Yo, nuevamente, como te digo, esta es una apuesta política. La nueva derecha no puede tener más impuestos y Bogotá no le cabe un impuesto más. El gobierno nacional colocó unos impuestos que están deteniendo la inversión y están afectando el empleo. Hoy hemos tenido unas tasas de empleo que han mejorado, pero las perspectivas del próximo año no son buenas. Por eso nuestra política son tres: baja de impuestos, especialmente el ICA, para la generación de empleo y mantener la dinámica de inversión en la ciudad. Lo segundo es, yo creo en el Estado emprendedor, y un Estado emprendedor no puede poner más impuestos, tiene que ser más eficientes. Por ejemplo, nosotros vamos a fusionar dos secretarías, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica, y la Secretaría que tienen duplicidad en sus funciones, y la Secretaría de Hábitat con la Secretaría de Ambiente para ser una Secretaría de Sostenibilidad, y además en 10% de reducción de los gastos de funcionamiento del distrito. Solo con esos cambios vamos a generar 500.000 millones de pesos, en los 4 años 2 billones de pesos, de modo que podemos pagar los 3.000 policías y la megacárcel que pensamos hacer para mejorar la impunidad sin cobrarle más a los bogotanos ni un impuesto más, porque no les cae impuesto, eso necesita ser eficiente en el trabajo y hay que tener ese Estado emprendedor y mucho más austero en sus soluciones. Y lo tercero, en este tema de impuestos, hay que defender a Bogotá frente a los impuestos que le quieren colocar. Yo he hablado de lo del descuento del 100% del Transmilenio el fin de semana, pero el presidente Petro en plena época electoral ya le plantea a todos los colombianos una propuesta populista de Transmilenio pagado a través de una cuota módica en la tarifa de energía. Eso es un impuesto adicional. Cada hogar de Bogotá tendría que pagar 1.300.000 pesos adicionales al año. Eso ya no aguanta los bogotanos de ningún estrato, ni del 1 hasta el 6, ni ninguna familia, y en eso vamos a tener que defender claramente los impactos que eso tiene sobre los bogotanos. Diego, y sobre el tema del pico y placa, ¿qué nos vas a proponer sobre eso? Uy, Sara, para mí es la pregunta que me ha generado más debates con mis compañeros de la alcaldía, porque yo digo que primero yo creo en la libertad. Yo creo que cada uno tiene derecho a moverse. Si quiere moverse en carro, lo puede hacer y lo debe hacer por cualquier vía seguro. Que si quiere montar una moto, que vaya por cualquier vía seguro y no que caiga en un hueco de estos de la muerte que está acabando con la vida de los motociclistas. Si quiere una cicla, que lo pueda hacer por cualquier ciclorruta bien organizada, seguro. Y lo mismo se quiere caminar. El grave problema que hemos tenido en Bogotá es que llevamos más de 30 años con un pico y placa, que era una medida temporal mientras que se hacían las obras. No se hicieron las obras, duplicamos el número de carros y la restricción sigue igual. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es acabar con el pico y placa. Y me han dicho que eso no se puede, etcétera. Yo creo que sí se puede, hay que comenzar a ser audaces. Hay una teoría en congestión que dice que la congestión de una ciudad se mide de la A a la F. La A es la de menos congestión, la F es la de más congestión. La de Bogotá ya es la F, la de más congestión. Ya, Mauricio, si usted hace pico y placa y le cambia, no va a cambiar el nivel de congestión ya solo por los estudios de cargas y de servicio en congestión. Pero eso implica ser audaces. Yo creo que uno puede ser audaz en materia del pico y placa. Hemos tenido ya, casi todo el mundo compró 2 carros, de los que tenían o trabajan, y la mayoría de gente estudia o utiliza el carro en esa medida. Hoy en pleno siglo XXI, las ciudades más congestionadas del mundo son las que tienen restricciones y se nos volvió la excusa para no hacer las obras.
Entonces, la gran discusión cada 4 años es cómo hacer el pico y placa, que si 1, que si 2, que si 2 horas, que si 3 horas, y esa es la pregunta más importante para un alcalde, ¿no? Lo de fondo es terminar y ejecutar las obras de un sistema de transporte público y de vías de la ciudad, para que la excusa no sea que esto lo controlamos solo a punto de pico y placa y no se hacen las obras. Pero además, hoy en pleno siglo XXI, con tecnología y por corredores, con inteligencia artificial, tú puedes canalizar los flujos de los carros. Lo está haciendo Los Ángeles, lo están comenzando a implementar en corredores en Sao Paulo. Y nosotros tenemos el mismo medida de pico y placa sin aplicar ni 1 milímetro de tecnología, ni 1 milímetro. Hoy uno podía hacer, hay un solo acuerdo que está manejando Waze, que se llama Waze Cities, y es ya no mirarlo individualmente, sino mira colectivamente la ciudad y canaliza los flujos por horas de acuerdo con la placa, de acuerdo con el número la letra y el número del carro con inteligencia artificial. Vamos a hacer progresivamente aplicar ese tipo de medidas para garantizar más libertad y ser audaces en esa medida. Eso suena muy bien. Bueno, ahora hablemos sobre el tema de corrupción y sobre el tema de rendición de cuentas. ¿Qué figura jurídica se podría implementar en las normas de contratación estatal que blinde los procesos de corrupción o todo lo que ha sucedido de corrupción, que los bogotanos no seamos víctimas de malversación de nuestro dinero, al cual se van los impuestos para obras que nunca se realizan o que se realizan a medias? Es decir, ¿cómo va a ser ese seguimiento de la ciudadanía a la ejecución de las obras y cómo vamos a garantizar que ese dinero no se vaya en corrupción, lo que nos está pidiendo de impuestos para las obras? Hay una práctica que yo aprendí siendo director de Acción Social, Prosperidad Social o del ICF, en el DAPRE, ahora en el Ministro de Defensa, es que lo primero es que uno tiene que hacer un ejercicio para tener sistemas de gestión que prevengan la corrupción, propios, autodesarrollados, de modo que tú tengas indicadores, rendición de cuentas, transparencia, veedurías, y eso se hace con sistemas de gestión de calidad. Lo hemos aplicado porque tú tienes indicadores claros, tienes que rendir cuentas, tienes que tener procedimientos públicos, tienes que además hacer informes y tú mismo te autorregulas. Eso es lo primero que deberíamos apostar. Yo lo hice con todas las entidades, con normas de gestión de calidad, pero especialmente en el Ministerio de Defensa adoptamos la norma antisoborno, que es una norma internacional que obliga a unos principios de prácticas internas para garantizar y disminuir la corrupción. Eso lo vamos a hacer con todas las entidades distritales, todas certificadas en normas antisoborno para prevenir. Lo segundo, por supuesto, que se requiere, los principales riesgos de corrupción en Bogotá están en las alcaldías locales. Cada alcaldía local, una como Kennedy, puede tener un presupuesto de 120.000 millones de pesos, otra como el caso de Fontibón, 47.000 millones de pesos, y ahí se presentan las principales prácticas de corrupción. Es necesario intervenir allí con pliegos tipo, pero también con mayor veeduría y con restricción y análisis de contratistas. Hoy los contratistas tienen unos carruseles a veces que se van de localidad en localidad contratando, y la localidad los contrata porque no miran la contratación de la localidad de al lado, se los miren la experiencia. Por eso vamos a tener una sola base de datos para restringir cualquier contratista que no haya terminado una obra y no tenga una obra, no tiene derecho a seguir contratando en ninguna entidad del distrito. Y las entidades del distrito no miran eso, miran los problemas que hay solo en la base de datos de ellos, no en ni a nivel nacional ni a nivel distrital. Y entonces esa es la segunda actividad. Y lo tercero que necesitamos hacer es garantizar, cambiar la práctica. Por ejemplo, aquí nos cobraron, yo cuando fui concejal se cobró una valorización que no la voté, no estuve de acuerdo, y eran 16 obras. Nos la cobraron los bogotanos en el año 2018 y no han entregado una obra de esas. La ciclorruta de la 92, la de la 94, las vías del área de Montevideo, de la zona industrial. Y ya perdimos credibilidad, así que hacia el futuro cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, en materia de valorización, vamos a hacer lo contrario. Hagamos las obras y cuando la gente vea las obras hechas, ahí sí se las cobramos a los ciudadanos. Ya, Juanita, aquí termino mis preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, muy bien, María. Creo que no nos quedan más preguntas, o si queda alguna, por favor, me avisan. Queríamos hacer un par de preguntas y queremos, candidato Diego, preguntarle, nosotros representamos en este momento a los creyentes, católicos y cristianos. Ellos tienen una gran duda,
quieren votar por miedo porque no conocen como un candidato afín a los valores cristianos. Queremos saber qué no es Diego Molano, qué es Diego Molano, que no es el candidato Galán, o qué es Diego Molano, que no es el candidato Bolívar, porque es lo que ellos necesitan saber. Muy bien. Yo tenía un jefe que me decía que uno no tiene que desacreditar la panela del vecino para acreditar la panela propia. Entonces voy a acreditar mi propia panela, voy a contarles qué es Diego Molano. ¿Quién es manzana y espera? No, yo creo que, y tal vez como un poco poniendo en contexto la elección del próximo 29 de octubre. La elección del próximo 29 de octubre la tenemos que entender en un país donde su democracia está bajo amenaza, en donde tenemos un presidente y un gobierno que quiere imponer unos valores a la sociedad con los que muchos no compartimos, con unos riesgos muy grandes a las instituciones, a la economía, y vamos a estar sumidos en una crisis muy grande, una crisis económica, una crisis de inseguridad. Por lo tanto, hacia el futuro, si uno quiere salvar a Colombia, lo primero que tiene que hacer es ganar las elecciones regionales, especialmente en ciudades capitales. Y eso implica que la elección debe ser por alcaldes que tengan los valores y los principios que representen esa mayoría silenciosa. Mi gran preocupación hoy en Bogotá, y lo voy a decir, es que han buscado, a partir de las encuestas, y Sara sacó un video espectacular que le agradezco mucho haciendo una reflexión sobre lo que implican las encuestas, imponer decisiones para que los ciudadanos voten por el que les toca por miedo y no por el que los representa o los que realmente quieren. Y ese es el reto que tenemos en estas elecciones, y yo creo que represento hoy los valores, los principios y la experiencia real que necesita Bogotá para manejarla en la mitad de una crisis, y a la vez de defender a los ciudadanos frente a la inseguridad y la violencia que estamos viviendo, ser capaces de defender un modelo de sociedad y unos valores en Bogotá con respecto al gobierno nacional. Y en esa medida eso lo represento, tengo la experiencia, no de cuento, en donde me han colocado y he tenido la fortuna de estar, y Dios me ha permitido estar en cumplido. Lo hicimos en Acción Social, 1.500.000 familias superaron la pobreza extrema, lo hicimos en el ICBF, 1.100.000 niños vinculados al programa de primera infancia, lo hicimos en el Ministerio de Defensa cuando nos tocó tomar decisiones difíciles para defender a los ciudadanos frente al vandalismo, el bloqueo y garantizar el orden de la sociedad. Lo hicimos también allí y lo vamos a hacer en la Alcaldía de Bogotá. Diego Molano es un hombre que conoce la ciudad. Muchos de los que hoy están acá no conocen la ciudad. Yo me la he caminado de palmo a palmo. Cuando estuve en Acción Social, la recaminé con el programa de Familias en Acción. Cuando estuve en el ICBF también. Y por eso también marca una diferencia frente a los otros. Una cosa es realmente hablar de Bogotá, otra conocerla. Y lo tercero, yo creo que frente al caso de las comunidades católicas, cristianas y creyentes, pues primero soy católico, pero además no hablo del tema, yo lo practico. Yo quiero hacer una política social que ya probé que funcionó. El programa de Familias en Acción fue el programa más espectacular que se pudo hacer para contribuir a empoderar a la mujer, empoderar a una familia para que superara la pobreza extrema. Y lo que nosotros queremos es una política social alrededor de la familia. La izquierda desafortunadamente nos ha desarrollado una política social donde creen que meter muchos individuos en los programas sociales es el éxito de la política social. Yo creo que el éxito de una política social es cuando se centra y la sociedad se centra sobre la familia, y la política y los programas se hacen sobre las familias. Es la familia en la que con trabajo conjunto, con proyectos, saca a sus hijos adelante, y eso es lo que yo ya he demostrado que hice con Familias en Acción, y he mostrado y voy a demostrar que lo podemos hacer en la ciudad de Bogotá. Y por último, pues una invitación. Muchos ciudadanos, pues yo particularmente creo que frente a estas apuestas, especialmente frente a otro de los candidatos y cualquiera de los dos candidatos, yo sí creo que las drogas son un problema para la sociedad y el consumo es un problema para la sociedad. Y aquí tenemos que lograr ni promover el consumo de alcohol y drogas, ni permitir el consumo de alcohol y drogas, y hay que hacer unos pactos mínimos que hay que plantear que con los niños y con los jóvenes hay que hacer que no se consuman, y desafortunadamente ya fue legalizado el consumo, pero aquí el que quiera consumir que lo haga en su casa,
pero delante de los parques, en los entornos escolares, y como está sucediendo en Bogotá y nadie, nada porque normalizó, eso es imposible. Hoy tenemos unos parques que acabaron con la presencia de las familias, que acosan a los adultos mayores, que los niños no se pueden aparecer por ahí, y unos entornos escolares llenos de violencia, y ninguno de los otros candidatos se manifiesta con contundencia frente a ese tema, y yo creo que eso marca una diferencia también. Eso creo que son los cómo acredita la panela propia. Yo tengo una pregunta final que me parece importante saber, porque es que es la primera vez que tendremos segunda vuelta en la alcaldía, ¿no? Nosotros vimos lo que pasó con la presidencia. Nos hicieron, nos manipularon terriblemente y resultamos, como siempre, votando por el menos peor. Entonces yo te diría a ti, ¿qué argumento puedes darnos para decir no vote por el menos peor, sino vote por el que realmente lo convence? ¿Qué frase puedes darnos a las personas que creemos en los valores y en las virtudes para sacar adelante esta sociedad? Es lo que te dice tu conciencia, porque yo creo que lo que más importante ahora es que los ciudadanos les están metiendo miedo que con tal de ganarle a Bolívar, cualquiera gane. Y no necesariamente todos los otros que están con Bolívar representan esos valores o tienen el carácter, la decisión o una trayectoria que demuestre eso. Yo te puedo decir que frente a los otros candidatos, en términos del compromiso con la vida, con la familia, con la efectividad, con la experiencia real, yo puedo decirte que vamos a asumir ese compromiso con mucha responsabilidad, y lo mejor es que los bogotanos voten a conciencia por aquel que lo representa en esta primera vuelta, y en la segunda vuelta ya vemos cómo evoluciona el tema, pero si nos dan la oportunidad estoy seguro que logramos que no llegue la izquierda y que además habiliten y empoderen a un candidato como es mi caso, que conozco la ciudad, que representa esos valores y que queremos trabajar precisamente para construir esa sociedad con esos valores que necesitamos en nuestra capital. Excelente. Yo creo que hay un tema que es importante que Diego tenga muy en cuenta, y es que el aborto es un tema que nos une y nos sensibiliza a todos los creyentes, porque es la muerte de ciudadanos en el vientre de sus madres, porque el gobierno asociado a entidades que se lucran de estos han aumentado el 64% en sus finanzas gracias a estos abortos en un año desde la sentencia anterior de febrero del año pasado. Ese es un tema que a todos nos une, y en este momento hablo en lo personal, creo que hay un régimen en el distrito, hay un régimen de terror contra los médicos, contra los ginecólogos, contra los profesionales de la salud, en donde se les ha quitado, el distrito les quitó la objeción de conciencia, les quitó el derecho a poder decir no, y les quita el derecho a los profesores del distrito también, junto con sus licencias, de poder decirle a un joven, no lo hagas. Hay otras opciones, como la adopción, como usted nos ha hablado hoy, hay otras opciones. También hay hogares pro vida, no feministas, hay hogares pro vida donde ofrecemos albergue, comida, vestido, pañales, biberones. Gratuitamente los voluntarios pro vida hacen eso por las niñas y mujeres para que no aborten. Y eso es un tema álgido que une a todos los creyentes y nos une a católicos y a cristianos a defender la vida con todo nuestro corazón. Y creemos que este proyecto que fue avalado por el distrito, pues debe ser revisado, porque no estamos en una dictadura y las personas pueden tener derecho a recibir otra información que no sea matar a sus hijos, y también tienen derecho a conservar sus trabajos, pues por no querer matar a un ser humano que tiene un código genético diferente al de su mamá y que está dentro de ella y que va a ser un ciudadano y que podría ser el presidente o que podrá ser un gran padre o una gran madre, porque también se mata el 50% de niñas. Y te quiero decir que desde 1964 Colombia también está en invierno demográfico como el mundo entero y tiene el 50% menos de habitantes gracias a esta política de control natal y de aborto como método anticonceptivo. Quisiera que revisara esto porque a todos nosotros nos une eso, nos une, y no queremos elegir un candidato que sea que avale la muerte de ciudadanos en el vientre de sus madres.
Muy bien. Juanita, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, solo una reflexión de estas de cuando yo fui director del ICF nacían 700.000 niños al año en Colombia. Hoy nacen 500.000, 520.000 más o menos es las cifras de la realidad que tenemos pues por nuestro crecimiento demográfico. Yo soy pro vida y por supuesto defiendo la vida pues desde la concepción hasta el final. Hay decisiones judiciales ya establecidas por la Corte Constitucional que como funcionario es imposible dejar de cumplir porque han sido establecidas y especialmente esta última. La última de la semana 26 me duele mucho. Me duele mucho porque mi papá nació en la semana 26. Yo no estaría acá si a mi papá no lo hubieran dejado hasta esa semana 26 y por eso eso para mí es muy importante. Desafortunadamente, pues esa salió, más las 3 causales que están. Que sí estoy dispuesto a comprometerme a trabajar en poder garantizar que en todo el proceso de decisión las mujeres tengan las 2 opciones, que las conozcan las 2 opciones, por lo menos si es lo que ha establecido y se han desarrollado, porque claramente hoy no les están dando a conocer la otra opción. Y eso pues tiene un sesgo muy grande en los tipos de decisiones que están tomando y aquí lo que tenemos que hacer es un gran programa, primero de prevención y segundo un programa de información de que al momento cuando tomen estas decisiones conozcan también la otra opción. Lo segundo es que sí me comprometo a que organizaciones cristianas y católicas puedan entrar a los colegios también a hacer unas presentaciones como lo hacen otras organizaciones en la sociedad. Yo creo que eso es parte de la igualdad, de la neutralidad que yo hablaba en la educación, porque solo puede entrar un grupo que tiene una visión, pero no los otros grupos. Y no es para generar una disputa, pero es para que tenga información. En democracia, neutralidad es que sea la persona, primero la familia y luego el joven que tenga las 2 informaciones para que, o la mujer pueda tener las 2 informaciones. Ese es, digamos, lo segundo que yo me parece importante. Y lo otro, yo creo que hay que, este tipo de debates son importantes. No es fácil cuando yo estoy yendo a las universidades y hace 15 días estuve en la Tadeo y dije yo soy pro vida y todo el mundo, no sé qué, mejor dicho, todo el auditorio se me vino encima. Pero yo creo que es parte de lo que tenemos que defender en una sociedad y eso hay que hacerlo sin apajes, entender que la sociedad también tiene otras perspectivas, pero por eso creo tan importante, y aquí me vuelvo a la definición de que tú me preguntaste frente a los otros candidatos, y es que ninguno lo menciona. Cuando les preguntaron del tema, todo el mundo lo evadió. Y yo creo que aquí hay que tener unas posturas porque esta elección es una batalla cultural, es una batalla espiritual también. Y en esa medida pues aquí hay que tener también esas posturas yo digo que con valentía, porque hoy hay una mayoría silenciosa que cree eso, pero que no está representada, y en este momento lo que van a decir a esa mayoría silenciosa, le están diciendo, no, vote por el de la encuesta que va con tal de ganarle a Bolívar, pero si ninguno de los otros representa, pues primero vota por los que representan tus valores, y luego sí miramos en la segunda vuelta, que puede ser, y más bien la segunda vuelta lo logramos, porque si no, hoy me dijo una persona, espectacular la frase de centro derecha, me la encontré ahí, estábamos volanteando en el centro comercial de la avenida Subo con Boyacá, se me olvidó el nombre, y me dijo, oiga, es que a la gente le tenemos que decir que vote por convicción y porque lo represente la primera vuelta, o vamos a desaparecer, porque estamos votando todo en contra de todo lo otro, llevamos una cantidad de años votando no solo por lo que nos representa, sino en contra de todo lo que le puede ganar la izquierda, pero no necesariamente esa mayoría silenciosa se está representando por los que están ganando, que fue lo que buscamos hacer con Rodolfo. Todo el mundo salió a votar por Rodolfo en contra de Petro y miren, aquí ni habilitamos a Fico, ni pasó nada, y miren cómo estamos. Muy bien, Diego, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habilitar este espacio, permitirnos conversar contigo y pues plantear todas las preguntas que nos ha traído la ciudadanía. Pues muy bien, hemos finalizado. Este ha sido el acercamiento de los ciudadanos creyentes que consideran que su participación ciudadana activa, responsable y reflexiva es la clave para una ciudad mejor y para todos, donde el derecho de todos está por encima de los deseos o imposiciones de unos pocos. Muchas gracias, candidato, por su participación y que tenga una buena noche. Buenas noches, un saludo especial a todos. Muchas gracias.
Bueno, Muchas cuenta con nosotros el gracias. 21 de octubre. Muchas gracias. Por supuesto.